Marcos 11. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Y fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. El Señor bendiga su palabra. Como hemos estado estudiando los domingos anteriores en el Evangelio de Marcos, llegamos ahora al momento en el cual Marcos nos ha presentado a nuestro Señor Jesús realizando su obra. Como habíamos mencionado, Marcos nos presenta a Jesús en constante movimiento, de una manera dinámica, en la cual Él realiza, inmediatamente termina un milagro y lo vemos posteriormente realizando otro. Esto lo vemos en los primeros capítulos, pero al llegar ya al capítulo 10 y capítulo 11, lo que nos está presentando Marcos es Jesús dirigiéndose hacia Jerusalén. Como habíamos también estudiado anteriormente, sabemos que Cristo, que nuestro Señor Jesús está entendiendo que este es el momento por el cual Él había venido. Si bien es cierto, Él había concedido a los hombres muchos milagros, y como en el Evangelio de Juan se nos señala, Él había hecho muchas señales, que todo eso entendemos ahora apuntaba a una realidad mayor. No solamente era la sanidad física para un ciego o solamente el alimentar a una multitud, sino que todo esto tenía que hacer entender al pueblo de Israel que era para algo mayor que Él había venido. No solamente para satisfacer una necesidad temporal de las personas, sino que era para algo que realmente las personas necesitaban. Y por eso entonces Él ahora viene entrando y se dirige ahora hacia Jerusalén. En pocos capítulos, antes de finalizar el Evangelio, vamos a ver a nuestro Señor Jesús siendo arrestado. Lo vamos a ver enfrentando un juicio que fue injusto. Vamos a verlo también recibiendo un castigo físico. Pero más allá de eso también nos va a mostrar cómo Él experimentó el castigo de la ira de Dios. Y posterior a esto, Él enfrenta la muerte, pero todo esto con el fin de traer la salvación de su pueblo. Pero entonces, antes de llegar a esto, del capítulo 11 hasta el final del Evangelio de Marcos, entendemos que es una semana lo que va a transcurrir de los eventos que Marcos nos va a narrar. Y en este momento entonces Él, después de haber bajado, como vimos la semana anterior, de estando en Jericó, y que se dirige ahora hacia Jerusalén, cada detalle que nosotros leemos aquí en el capítulo 11, que hemos leído en estos primeros 11 versículos, tiene un significado que esperamos con el auxilio del Espíritu Santo lo podamos ver. Pero es importante también, y quiero hacer una comparación, porque como ustedes ven, el título dice la entrada triunfal a Jerusalén. Vamos a ver si realmente
todos aquellos que, como leíamos en el pasaje, aquellos que lo están recibiendo y elogiando como un rey, vamos a ver si ellos realmente entendían cuál era la obra que él venía a hacer, porque están aclamándole, rogándole a él que lo salve ahora, viendo a Cristo como aquel descendiente del rey David. Pero recordemos también, y es importante, cuál era el contexto en el cual se encontraba el pueblo de Israel. Ellos estaban a la expectativa de que iba a llegar un Mesías, un Salvador, que iba a traer, que ellos esperaban, trajera la libertad, pero no una libertad espiritual, sino que nosotros entendemos que ellos esperaban un conquistador que viniera a libertarlos del imperio romano, que los tenía a ellos sometidos. Entonces, es probable, y como vamos a ver, que muchos de esa multitud era ese el entendimiento que tenían. Y también el evangelista Juan nos dice, y en su momento lo estudiamos, que cuando Cristo hizo el milagro de alimentar a la multitud, a los 5,000, en ese momento también ellos quisieron hacerlo rey. Pero también, ¿por qué? Porque él, a través de su milagro, que era una señal, ellos percibieron y dijeron, este es el hombre que nos puede dar lo que nosotros necesitamos, pero era solamente algo físico lo que ellos estaban esperando, que así mismo también como rey veían eso, nos va a libertar de Roma y vamos a ser otra vez aquel pueblo de Israel de la antigüedad, con el rey David, que más bien llegaba a someter a los pueblos y los tenía pagándoles tributos a ellos y no ellos sometidos a otras naciones. Así era el entendimiento que entonces ellos tenían acerca de esta entrada, acerca del recibimiento que le estaban haciendo al Señor. Pero en el Antiguo Testamento, quiero hacerles una comparación con respecto a lo que fue la entrada del ejército de Israel después de que ellos pelearon contra Goliat. Sé que es un pasaje conocido para la mayoría. Y en 1 Samuel 17, se los quiero leer, dice, y se paró este hombre, Goliat, y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Escoged de entre ustedes un hombre que venga contra mí. Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos sus siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, entonces ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. Y además dijo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, denme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Conocemos lo que pasó luego en el relato, cuando llega este joven David y vence al filisteo, y entonces provoca esta gran victoria de Israel. Y en el capítulo 18, el versículo 6, cuando ellos entran al pueblo, dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1,000 y David a sus 10,000. ¿Qué tenemos aquí? Teníamos un enemigo que estaba amedrentando al pueblo, que causaba temor y turbación en el pueblo. Segundo, que si ellos perdían esa batalla, iban a estar en esclavitud, porque eso fue lo que él les dijo. Si este hombre yo lo venzo, ustedes van a ser nuestros esclavos, nuestros siervos. ¿Y qué vemos luego? Vemos a uno que se levantó y los libertó. Y esto entonces provocó la algarabía en el pueblo, la alegría, que precisamente es lo que nosotros vamos a ver reflejado en lo que hoy, a través de su palabra, Dios nos va a revelar, la entrada de Jesús a Jerusalén. ¿Qué implicaba? Que ese era el momento entonces en el cual Él ya se dirigía hacia esta ciudad. En el primer punto quiero que veamos el trayecto hacia Jerusalén. Dice el versículo 1 y 2 que cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos,
Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Entonces recordemos que este lugar, Betania, tal vez muchos lo hemos leído, muchas personas estaban ahí a través de la señal que Cristo había hecho unos instantes antes, unos días antes, que fue la resurrección de Lázaro. Ocurrió en ese lugar. Y en el Evangelio de Juan nos dice que muchos llegaron a Betania para ver a Jesús y para ver a Lázaro también, al que Jesús había resucitado. Y que luego, cuando él llega a Betania y se dan cuenta que él va hacia Jerusalén, todas estas personas que llegaron a recibirlo o a verlo en Betania, también se dirigieron hacia Jerusalén con él. Entonces se cree que para ese momento, porque vemos que era una multitud, se cree que era alrededor aproximadamente, según un cálculo que hacen algunos, dice que era alrededor casi de 2 millones de personas que estaban en ese momento en Jerusalén. Recordemos que ellos tenían la celebración de la Pascua. Entonces había una gran multitud que estaba en ese lugar. Y vemos entonces, como les decía, cada detalle aquí que Marcos nos muestra, nos quiere revelar algo acerca de nuestro Señor. Entonces vemos cómo Jesús le encarga a 2 de sus discípulos que se adelantaran, dice, y que iban a encontrar un pollino atado, dice, en el cual ninguno ha montado. Desatadlo y traedlo. Como leímos ahorita en el texto, vamos a ver que luego ocurre exactamente como él había indicado. Nosotros aquí podemos ver nuevamente un respaldo a lo que es la doctrina que nosotros confesamos como Cristo, el verdadero Dios, el Dios que se hizo hombre. ¿Por qué? Porque estamos viendo aquí cómo la Escritura nos está mostrando un atributo que le pertenece solamente a Dios. Lo hemos reflejado en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él está conociendo todo lo que va a ocurrir. Antes de llegar a ese lugar, Él manda a sus discípulos y les dice exactamente: va a estar un pollino, desátenlo y tráiganlo. Y los que lleguen a preguntarles qué están haciendo, díganles que yo lo necesito. Y ellos fueron y ocurrió exactamente como Él había dicho. Y recordemos que en el capítulo 10, cuando Él anuncia a sus discípulos que va a llegar a Jerusalén, Él también les revela todo lo que va a ocurrir, lo que va a ocurrir esa semana. Dice: el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, en el 10:33, y a los escribas, dice, y le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles, le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Cristo les había anunciado previamente también lo que iba a ocurrir, y ahora nuevamente les revela que Él conoce todas las cosas, demostrando su omnisciencia y que todo está ocurriendo entonces según su decreto. Como nosotros estudiamos o memorizamos unas semanas atrás, Efesios 1:11, que habla sobre el decreto de Dios, dice que Dios, dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, dice, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, el que hace todo según su voluntad. Y Cristo sabía lo que iba a ocurrir con ese pollino que estaba ahí atado, porque Él ya lo había decretado. Desde la eternidad pasada, Él había decretado cada una de las situaciones que iba a enfrentar. Entonces también la Escritura nos revela a nosotros que desde lo más insignificante hasta el hecho más trascendental, que fue la crucifixión, la muerte y resurrección de nuestro Señor, ya todo Él lo había decretado. Entonces esto sobre nosotros, sobre el creyente, debe traer un gran consuelo y una gran esperanza. ¿Por qué? Porque todo lo que ocurre en la vida de cada uno de los que somos del Señor y lo que ocurre en general en el universo, todo está siguiendo lo que Dios ha decretado. Como les decía, desde lo más significante, dice Mateo 10:29, dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra, si no es por la voluntad de nuestro Padre. Desde lo más sencillo como es eso, dice: pues aún vuestros cabellos están todos contados. Él está dirigiendo
toda la creación y lo que está ocurriendo en este momento, también Él lo está cumpliendo de acuerdo a su voluntad. Como les decía, entonces, Él sabe y Él ha ordenado lo que iba a ocurrir cuando Él entrara a Jerusalén. Y así lo dice Pedro, por ejemplo, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, y en el versículo 23. Dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Entonces Pedro está diciéndole a los judíos, lo que ustedes hicieron ya estaba determinado por el consejo, dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ahora ellos, en este momento, después de la ascensión de Cristo, ahora ellos sí lo entienden, porque cuando Cristo les hablaba de lo que iba a ocurrir, de su muerte, de su crucifixión, ellos no entendían estas cosas, pero ahora vemos aquí Pedro en Hechos, diciendo que ahora ellos ven todo claro. ¿Por qué? Porque todo ocurrió según Dios lo había determinado. Y es lo que podemos ver entonces nosotros también aplicándolo a la vida de nosotros. El creyente muchas veces caemos en ansiedades, en angustias, porque vemos las situaciones que están ocurriendo en nuestras vidas. Y muchas veces quedamos a la expectativa de qué va a ocurrir y tenemos temor o ansiedad. Pero lo que la palabra nos revela es que Dios para el creyente ha decretado todo lo que ocurre. Y que así como fue entonces decretado la salvación de su pueblo, podemos tener esa esperanza que Dios está con nosotros en medio de lo que está ocurriendo. Porque ha sido su consejo el que así lo ha determinado. Y asimismo, como les decía, podemos ver y tener ese respaldo de ver cómo nuestro Señor Jesús aquí está dando ejemplo o está dando testimonio de su deidad, de quién es Él. Es Dios que fue encarnado, no solamente un mero hombre, sino vemos que Jesús es Dios mismo, Jehová del Antiguo Testamento, lo vemos aquí en este pasaje, que va entonces contrario a cualquier enseñanza que hoy podamos escuchar que muchos grupos creen, donde dicen que Él no era Dios. Pero nosotros, como les menciono, a través de este pasaje podemos ver cómo Él tenía el conocimiento, que esa omnisciencia corresponde y es un atributo solamente de Dios, por el cual respalda quién es Él. Entonces, del versículo 3 al 6, vemos que ocurrió exactamente lo que Él había determinado. Así como les dijo a los apóstoles, eso fue lo que ocurrió. Ahora, en el versículo 7, recordemos que, o para que lo tengamos claro, este es un evento que se narra en los 4 evangelios. No solamente Marcos, sino también los otros evangelistas incluyeron en su relato este evento. Y va a ser importante porque vamos a ver unos detalles que en el evangelio de Mateo nos van a aclarar más acerca de lo que vamos a leer en el versículo 7 al 10. Este segundo punto quiero que veamos el cumplimiento de la profecía. En el versículo 7 dice, y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. ¿Por qué él debía entrar en un pollino? ¿Por qué él lo mandó a traer y por qué debía ser así? Si vamos a Mateo 21:4. Dice así, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Cuando él dice que esto fue lo dicho por el profeta, entendemos que esto fue lo que se había profetizado antes en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 9 y en el versículo 10, precisamente como Mateo lo está
lo está incluyendo en su evangelio. Recordemos que el pueblo de Israel, durante la profecía de Zacarías, ellos habían regresado del exilio. Y una de las profecías que se les dio precisamente era que el Mesías iba a regresar, que el Mesías iba a llegar y que iba a gobernar nuevamente sobre Jerusalén, sobre el pueblo. Entonces, en su momento, cuando Zacarías les da esta profecía, quedaba la expectativa para ellos. ¿Se debería cumplir en ese momento en el cual ellos estaban? ¿O era algo que se estaba anunciando a futuro? Bueno, aquí el evangelista Mateo nos está diciendo que se está cumpliendo esa profecía. Y vean lo que dice, Zacarías dijo: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén, porque he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asno. Pero no solamente ahí estaba, sino que desde el inicio, desde Génesis, en el capítulo 49, también ya se anunciaba que iba a venir un rey. Génesis 49:10 dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Entonces, poco a poco Dios fue revelando ese plan en el cual él iba a traer a ese rey, a este salvador. Y la profecía que decía que el pueblo debía alegrarse y gozarse y dar voces de júbilo por lo que iba a ocurrir. Ahora, como les mencionaba, vemos que el pueblo, ciertamente hay un gozo y hay toda una algarabía por lo que ellos están viendo. Pero realmente ellos están entendiendo acerca de cuál salvación es la que se refiere el profeta. ¿Entendemos los hombres por qué debemos gozarnos por la venida del rey? Realmente entiendo yo por qué era un momento de alegría el que se estuviera cumpliendo la profecía de Zacarías. Tenemos la motivación correcta, porque muchas veces lo que ocurre o lo que nos ocurre a las personas es que no vemos esta obra de lo que vino a hacer Jesús con la alegría y el gozo que amerita. ¿Por qué? Porque el hombre no entiende o no tiene claro quién es Él y por qué necesitaba que viniera un rey. En los Salmos nosotros vemos cómo se llama al pueblo a gozarse en Dios, a gozarse en Jehová. Salmo 9 dice: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, me alegraré y me regocijaré en ti. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Dice: los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Pero Jehová permanecerá para siempre. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. ¿Por qué debía ser alegría para el pueblo entender que Jehová venía a traer victoria sobre sus enemigos y que Él venía a establecer un reino justo? Bueno, precisamente porque debemos entender cuál es el enemigo que Él venía a vencer, porque la profecía dice que es un Salvador justo y humilde. ¿De qué venía Él a salvar a su pueblo? ¿Era realmente de Roma? ¿Esa era la salvación que Él venía a traer sobre el pueblo? ¿Era esto lo que estaba profetizando Zacarías? ¿O era algo mayor? Porque nosotros cuando vamos a la palabra entendemos cómo Dios ha venido revelando cuál es la situación del hombre y por lo cual Él necesita que viniera un Salvador. Por lo cual cada hombre que nos hemos rebelado contra Dios, por lo cual entonces necesitamos a alguien que fuera el que iba a proveer esa salvación que yo necesitaba. Asimismo Jesús lo enseñó en el Evangelio de Juan. En el capítulo 8 Él dijo: todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Jesús les estaba confrontando con su esclavitud al pecado. Ahora, ¿quién de nosotros puede decir que él está libre de esa esclavitud? ¿Que tiene dominio sobre su pecado? La Escritura nos da testimonio de que es el pecado el que gobierna sobre nosotros y que todo aquel que practica el pecado entonces es esclavo del pecado.
Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, y por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte. Todos los hombres en Adán pecamos y hemos heredado esta naturaleza, el pecado, y por lo cual el testimonio es claro. ¿Por qué los hombres mueren hoy en día? Por causa del pecado. Esa es la maldición que está en el hombre, la maldición del pecado. ¿Y cómo puedo ser libre entonces de esa naturaleza? ¿Cómo puedo ser libre de esa maldad? ¿O realmente anhelo yo ser libre del pecado? Porque el hombre también es parte de la esclavitud. El hombre se deleita en su pecado. Pero aquellos en los cuales Dios ha empezado a obrar, podemos ver esa necesidad de saber que necesito ser libre, porque si no voy a vivir en constante rebelión a Dios. Mi pecado me va a llevar a rebelarme de muchas formas contra Él. Pero no solamente del pecado yo necesito ser salvo. Gálatas 3:10 dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hay una maldición también sobre el hombre por no cumplir la ley de Dios. Ahora, tal vez alguno podría justificarse y decir, yo he tratado de cumplir la ley de Dios, honro a mis padres, trato de no mentir, trato de ser honesto en mis negocios, pero realmente ese es el estándar que Dios permite, que Dios va a aceptar, el intentar hacerlo mejor. La palabra nos enseña en Santiago que si nosotros quebrantamos un solo mandamiento de la ley, es como si hubiéramos quebrantado toda la ley delante de Dios. Por lo tanto, quedaría expuesto al juicio de Dios por quebrantar su ley. Entonces entendemos, estamos en esclavitud del pecado, estamos sujetos a la muerte por causa del pecado. Tenemos esta maldición y la Biblia nos habla de una condenación eterna. Porque está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cada uno de nosotros se enfrentará un día delante del Dios verdadero. En Hechos 17, Pablo predicando el Evangelio, él dijo, está establecido. Dios ha establecido un día en el cual juzgará a todos los hombres por mi Evangelio, por el Evangelio que Él ha predicado. Entonces, saber también que un día que cada uno de nosotros enfrentará ese juicio delante del Dios verdadero, debe causar también ese temor de saber cómo podré ser libre, cómo podré salir absuelto el día que esté delante de Dios. Cuando el hombre entiende cada vez más, cuando entendemos nuestra condición ante Él y que no hay nada que nosotros entonces podamos hacer para lograr esa salvación, entonces es cuando vemos cada vez de una manera más magnífica la venida de este rey, la entrada de este rey a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Él iba a venir entonces a cumplir lo que el pecador no podía realizar. En Apocalipsis 19, quiero leerles también Apocalipsis 19 en el versículo 11. Dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y en el versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Así como los hombres entonces en ese momento, cuando Él está entrando a Jerusalén, estaban cantándole y con esta palabra elogiándole, decían Hosana, que significa sálvanos ahora. Hoy es el momento
o en ese instante que Él está entrando, los hombres podían entonces acudir a Él para realmente tener esa salvación, porque Él venía entonces a ofrecerse. Ese era el principio, o ese era el objetivo que Él llevaba en ese momento. Pero también entonces podemos verlo aquí, como acabamos de leer en Apocalipsis, que llegará el día entonces que Él ya no vendrá manso, sino que Él vendrá entonces para establecer su juicio. Y con su palabra, Él va entonces a gobernar sobre las naciones. Los que hemos creído en Él, tendremos entonces la dicha de que la salvación que Él logró al entrar en Jerusalén y que iba a consumarse durante esa semana, esa salvación entonces será aplicada a los que arrepentidos hemos ido a Él. Pero los que lo han rechazado y siguen en constante desprecio a su obra, ese día, como dice acá, experimentarán el vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Muchas veces y en la actualidad, cuando se habla acerca del juicio o de entender que llegará ese día en el cual las personas estaremos delante de Dios, las personas han llegado a generar acerca de ese tema algo cómico, algo que buscan minimizarlo, evitando hablar de eso, o muchas veces lo he visto es que tratan de generar comedia acerca de ese tema, como menospreciando que se viene hablando de esto. Entonces las personas llegan como veíamos ahora, en sus conciencias tener eso, siendo insensibles a ese tema y pensando que no va a ocurrir eso, o creyendo que si eso llegara a presentarse, que ellos tendrán la manera de salir absueltos, o que simplemente van a aceptar el juicio o la sentencia que va a ser, pero pensando que va a ser algo mínimo. Pero realmente cuando nosotros vamos a la palabra y entendemos que fue necesario que fuera Dios mismo el que viniera a salvarnos, que fuera Dios mismo el que se entregara, el que experimentara la ira de Dios para salvar a un pueblo, entendemos que esto no es algo por el cual el hombre realmente vaya a ser indiferente, sino que eso debería causar pavor, temor en nuestras almas. Primero, por saber quién es Dios. ¿Quién es este Dios que ha decretado todas las cosas? Que no es como el Dios que muchas veces las personas llegan a crearse ese Dios a su imagen, ¿verdad? Que creen que es un Dios que está a la expectativa de lo que nosotros decidamos, o que está esperando que nosotros le extendamos nuestra mano para entonces Él hacer su voluntad. No, sino que es un Dios que está gobernando toda la creación, que nada se escapa de su control, de su dominio. Y cuando entiendo esa clase de Dios que se ha revelado en su palabra, pero que a la misma vez ha mostrado su amor y su gracia al enviar un Salvador para que el hombre entonces pueda experimentar la salvación por Cristo, entonces sí, podemos decir, puedo gozarme y alegrarme en este Rey que ha venido. Me gozo en Dios porque Él ha provisto la salvación para su pueblo. Me gozo y me alegro que Dios el Padre envió a su Hijo, igualmente Dios, para salvarme de mis pecados. Entonces ahora sí, como el pueblo decía, sálvanos ahora, entonces podemos nosotros decir, Señor, que tu salvación haya llegado a mi vida ahora. Y eso precisamente también anunciaba o mostraba más bien lo que dice el Salmo 118, que es precisamente lo que acabamos de leer, que está en el relato. Salmo 118, 25. Dice así, 25 y 26, dice, oh Jehová, sálvanos ahora, que es el significado de la palabra Hosana. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Pero ¿qué estaba ocurriendo? Cuando el pueblo estaba entrando, Jesús subiendo a Jerusalén, y empiezan a vitorear o a decir eso, a proclamar esa alabanza, en Lucas 19 nos dice algo más, nos da un detalle más. Dice Lucas 19 en el 37, dice, cuando llegaban cerca de la bajada del monte de los olivos,
Toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, y diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Nuevamente vemos aquí a los enemigos de Jesús. En Marcos nos dice que ellos estaban al acecho, los fariseos, los escribas, que estaban acechándole. Y en la entrada a Jerusalén, otra vez ellos están ahí. Todo ese sistema religioso en el cual Jesús venía a exponer su falsedad, su falsa enseñanza, cómo estaban condenando a los hombres. Una vez más se lo enfrentan a él. ¿Y qué le están diciendo? Le están reclamando y dicen: no dejen que los hombres hagan esto. Rechazando aún, persistiendo ellos en su necedad, rechazando a aquel que los podía salvar a ellos, de su religiosidad y de todo el sistema que ellos habían creado, que era falso. Pero ¿qué hacen? Nuevamente se van contra el que los puede salvar y lo rechazan. Que precisamente es algo que hoy nosotros vemos en la actualidad. Los hombres se oponen a Cristo, se oponen a la iglesia que proclama a Cristo. Levantan otras enseñanzas, muestran otros caminos de salvación. Pero aquí, como Cristo les dijo, si estos callaran, las piedras clamarían. Él va a gobernar, hermanos. Él va a reinar sobre su creación. Él gobierna sobre su iglesia. Y la iglesia debemos estar firmes en reconocer este Rey que nos ha salvado y seguir proclamando sus verdades. Aunque nuestra sociedad vaya en contra de lo que nosotros proclamamos, esta verdad absoluta, y ellos digan que no se puede ser absoluto, nosotros creemos que tenemos al Dios verdadero, al cual es necesario que los hombres conozcan y escuchen. Entonces debemos seguir proclamando esa verdad. Y el tercer punto que, para concluir, quiero que veamos es cuando Él entra a Jerusalén. En el versículo 11 dice: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Pero nuevamente en Lucas 19, Él nos da un detalle más claro de qué fue lo que Él vio cuando Él entró a Jerusalén y al templo. Lucas 19:41 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y escuche: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. En el Evangelio de Juan, Jesús dice que Él conocía a todos los hombres, que no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio, porque Él sabía lo que había en el hombre. Entonces, toda esta multitud que a Él lo estaba recibiendo, Jesús los conocía. Cuando más adelante continuemos en el estudio de Marcos, en Marcos 15, nuevamente hay una multitud que está enfrente de Jesús, pero en esa ocasión es diferente, porque aquí están diciendo: sálvanos ahora, pero en Marcos 15 la multitud clamaba delante de Él y le decían: crucifícale. En cuestión de 5 días, una multitud se fue en contra de Él. Jesús conocía a todos, no tenía necesidad de que el hombre le diese testimonio de qué había en su corazón. Asimismo, Dios conoce a cada uno de nosotros. Dios conoce cuál es nuestra intención de estar hoy aquí, si realmente le hemos cantado, si hemos proclamado realmente que Él es nuestro Dios. Él conoce lo que hay en nosotros, y si realmente nos hemos rendido a su señorío, reconociendo que solo Él me puede salvar. Si es así, entonces podemos tener la más firme esperanza
de que el día que ocurra este juicio, cuando Él venga como ese rey que viene a juzgar a las naciones y a someterlos bajo su ira y su dominio, que Él nos va a recibir a nosotros como su pueblo, por el cual Él vino a dar su vida. Pero también que no nos haya entonces diciendo que no conocimos el tiempo en el cual Él vino a visitarnos, el tiempo en el cual Él se nos presentó para que acudiéramos a Él para salvación. Hoy es el tiempo entonces en que los hombres podemos ir a Cristo, podemos rogar para que lo que Él hizo, lo que Él va a realizar en el momento en que ingrese a Jerusalén, cómo Él va a llevar a cabo su salvación, entonces para que esto sea aplicado a nuestras vidas. Quiera el Señor que así sea. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias a ti en esta tarde, porque nos concediste durante este día el haberte adorado. Gracias porque un día más del Señor te hemos cantado a ti, hemos meditado en tu palabra, hemos orado al Dios que es verdadero, hemos escuchado el Evangelio proclamado. Ayúdanos, Señor, entonces, para que en nuestra vida esté la confianza y que tu Espíritu Santo dé testimonio a nuestro espíritu de que te pertenecemos a ti. Y si no es así, Señor, para que también hoy tu Espíritu Santo lleve a los hombres a la verdad, a Jesús, y conozcan que Él es el Rey esperado, el que nos puede salvar de nuestra condición delante de ti, y llevarnos entonces a adorar y alegrarnos delante del Dios verdadero. Gracias, Señor, por tu iglesia, por el día de hoy, y ayúdanos en esta semana que iniciamos para que podamos estar firmes en ti. Y concédenos también meditar en las verdades que hemos escuchado de tu palabra. En el nombre de Jesús te rogamos estas cosas. Amén.